Hola a todos, como le indiqué en la presentación pasada, a continuación me referiré a las sanciones administrativas fiscales, a la responsabilidad subjetiva en materia administrativa sancionatoria fiscal y al régimen sancionatorio propiamente dicho previsto en el nuevo decreto 403 de 2020 en relación con la potestad administrativa sancionatoria fiscal. Sobre las infracciones fiscales y las sanciones aplicables, los artículos 81 y 82 tipifican las infracciones administrativas fiscales bajo la denominación conductas sancionables, 16 numerales, y otras conductas, respectivamente. El análisis de cada una de las conductas infractoras, sus verbos rectores, su modalidad y elementos, entre otros, corresponde a un estudio que debido a su extensión deberá realizarse por separado. No obstante, lo que sí me parece importante destacar para esta oportunidad es sobre las limitaciones establecidas en el artículo 83 del decreto 403 de 2020 respecto de las sanciones a imponer. Contrasta esas sanciones a imponer con el amplio margen que el legislador extraordinario quiso pretender abarcar al tipificar tal cantidad de infracciones. En efecto, la realidad normativa aplicable a la tipicidad de las sanciones permite sostener que sólo podrán imponerse sanciones a, primero, servidores públicos y segundo, a un ámbito reducido de particulares, en tanto sean sujetos de vigilancia o control fiscal, o, en el caso de que no sean sujetos vigilados, que estén obligados a suministrar información para el ejercicio de tales funciones. Profundizaré sobre las razones que sustentan la anterior afirmación. Las sanciones tipificadas en el decreto 403 son las de multa y la suspensión, siendo excluyentes la una de la otra. La multa consiste en el pago de una suma de dinero desde 1 hasta 150 salarios mínimos devengados por el sancionado para la época de los hechos. En caso de los particulares, la sanción se tasará entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Nótese que el artículo 83 del decreto 403 de 2020 distingue la multa en cuanto a sus destinatarios. En el caso de los particulares, personas naturales o jurídicas, la multa está tasada en salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que la multa tasada entre 1 hasta 150 salarios diarios devengados por el sancionado para la época de los hechos parecería indicar que va dirigida solo a servidores públicos y no a entidades públicas. Esto es así, pues la locución, comillas, salario devengado, cierro comillas, es propia de una relación laboral, en la medida en que constituye la retribución por la prestación personal del servicio, de lo cual se sigue que los sujetos a quienes cobijaría esta sanción pecuniaria solo serían servidores públicos. Se ratifica esta tesis con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 83 del decreto 403 que dispone que el valor del salario diario se calculará de la división del monto del salario mensual certificado entre 30. En concordancia con esta disposición, el artículo 86 referente al pago de las multas establece que estas, comillas, serán descontadas de los respectivos pagadores del salario devengado por el sancionado, teniendo en cuenta los límites que establece la normativa vigente para los descuentos. Entonces, de esta manera, puede concluirse que los organismos, entidades o personas jurídicas públicas no podrán ser sancionadas con multas por la simple pero poderosa razón de que no devengan un salario. Y tampoco les será aplicable la multa prevista en salarios mínimos legales mensuales vigentes porque dicha sanción está tipificada exclusivamente para los particulares y no para las entidades públicas. En cuanto a la sanción de suspensión, recordemos son dos sanciones, multa y suspensión. La sanción de suspensión consiste en la orden de separación temporal del cargo del servidor público sancionado hasta por 180 días, de lo cual excluye que pueda aplicarse a particulares. Asimismo, la sanción de suspensión solo podrá imponerse si concurren algunos de los presupuestos previstos en el artículo 84 del decreto 403 y particularmente si la infracción ha sido cometida con dolo o culpa grave. Sobre este particular regresaré más adelante. El
siguiente aspecto que quiero comentar del decreto 403 está relacionado con, a mi juicio, el núcleo esencial de ese decreto, la responsabilidad subjetiva en materia administrativa sancionatoria fiscal. Como lo sostuve en la segunda edición de mi libro Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en el derecho administrativo sancionador no podemos seguir pegados, adheridos al derecho penal. Por eso yo sostengo que este derecho administrativo sancionador se enmarca constitucionalmente en el jus puniendi estatal, artículo 29 de la Constitución, y está sujeto a principios y reglas propios sin la tutela del derecho penal. Al parecer, el legislador extraordinario compartió dicha visión si se considera que el artículo 78 del decreto 403 de 2020, al describir la naturaleza de las sanciones administrativas fiscales, dispuso que éstas no tienen carácter disciplinario, ni indemnizatorio o resarcitorio patrimonial, y pueden concurrir con esas modalidades de responsabilidad en tanto que proceden a título de imputación de culpa o dolo, dice ese artículo 78. Repito, proceden a título de imputación de culpa o dolo. De esta manera, se establece que para enrostrar responsabilidad administrativa deberá acreditarse primero que la conducta es típica y antijurídica, para luego verificar la culpabilidad del sujeto en su comisión. La inclusión del principio de culpabilidad es consecuente con los artículos 2 y 29 de la Constitución Política, dignidad humana, presunción de inocencia respectivamente, y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que demandan para el legítimo ejercicio del jus puniendi estatal la observancia de las garantías mínimas previstas en esas normas. Entre tales garantías se destacan la dignidad humana, como ya lo dije, la presunción de inocencia, que son el fundamento del principio de culpabilidad de la sanción administrativa, por lo que el decreto 403 de 2020 constituye un gran avance frente al régimen sancionatorio anterior previsto en la Ley 43 de 1993. Enhorabuena, el decreto 403 permite superar desde el derecho positivo la equivocada posición jurisprudencial de que siguiendo con base en la construcción dogmática de la culpabilidad desarrollada por el derecho penal, esta era aplicable al derecho administrativo sancionador bajo ciertos, comillas, matices, que dicho sea de paso, nunca se identificaban. He afirmado que la culpabilidad en materia administrativa se materializa en un juicio subjetivo de reproche respecto de un sujeto a quien se le ha imputado una conducta típica y antijurídica. De esta manera, con base en la sentencia C003 de 2017 de la Corte Constitucional, sostengo entonces que el análisis de culpabilidad incluye los siguientes elementos mínimos. Primero, principio de personalidad de la infracción y la sanción, lo que denominamos responsabilidad por los actos propios. Segundo, juicio de reproche subjetivo o culpabilidad en sentido estricto. Incluye el juicio de imputabilidad. Tercero, grado de culpabilidad para la imposición de la pena o sanción, a título de dolo o a título de culpa. Sobre estos aspectos, en su momento, haré un análisis exclusivo de cada uno de estos tres elementos para mayor ilustración. Finalmente, tenemos el procedimiento sancionatorio fiscal propiamente dicho, es decir, el decreto 403, después de haber previsto todos los aspectos sustanciales que he comentado, regula el procedimiento administrativo sancionatorio propiamente dicho. Es un gran acierto del decreto 403 establecer la remisión general al procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el CEPACA en la Ley 1437 de 2011 para la imposición de las correspondientes sanciones fiscales, tal como de manera expresa lo dispone el artículo 88 de ese decreto. Entonces tenemos que el artículo 88 del decreto 403 remite en su integridad para temas de procedimiento a el CEPACA. En consecuencia, entonces, la Ley 1437 regirá aspectos tales como el inicio de la actuación, la procedencia de la averiguación preliminar, la intervención de terceros, el pliego de cargo y los descargos, los aspectos probatorios, los alegatos de conclusión, la decisión sobre archivo o sanción administrativa, la caducidad de la potestad sancionatoria, los recursos administrativos y, muy importante, el silencio positivo sobre los recursos.
Lo mismo ocurrirá respecto a los criterios para la imposición de la sanción del artículo 50 de la Ley 1437, que por remisión del artículo 87 del Decreto 403 de 2020 resultan aplicables a las sanciones administrativas fiscales, sin perjuicio de realizar una integración normativa con el artículo 84 de ese decreto, como lo decía antes, en los siguientes términos. En cuanto a la sanción de multa, podrá imponerse cuando los sujetos sancionables incurran en una o varias de las conductas tipificadas como infracción en el Decreto 403 de 2020, cometidas a título de dolo o culpa, salvo en los casos en que concurran los criterios para la imposición de la sanción de suspensión. Por su parte, la sanción de suspensión solo procederá cuando la conducta en que incurre el servidor público haya sido cometida a título de culpa grave o dolo y concurra una o varias de las circunstancias previstas en el numeral segundo del artículo 84 del Decreto 403 de 2020. Por último, en cuanto al registro de sanciones administrativas fiscales, el artículo 85 establece que los órganos de control fiscal llevarán un registro público de tales sanciones. Se estima que en virtud del principio de presunción de inocencia, solo podrán registrarse las sanciones administrativas que se encuentren en firme en los términos del artículo 87 del CEPAC. Un aspecto final y que considero muy importante, sobre todo en este momento de tránsito de legislación entre el antiguo régimen de la ley 42 de 1993 y el nuevo régimen del decreto 403 de 2020, es la derogatoria integral que hace el artículo 166 del decreto 403 de 2020 sobre los artículos 99 a 104 de la ley 42 de 1993. Pero como decía, pese a la derogatoria, es preciso realizar el siguiente comentario. El parágrafo del artículo 80 del decreto 403 de 2020 establece que las infracciones y sanciones previstas en ese decreto aplicarán a los hechos o conductas acaecidos con posterioridad a la entrada en vigor de este, es decir, a partir del 17 de marzo de 2020. Lo anterior significa en la práctica que, y esto es muy importante porque aquí vamos a tener algunos inconvenientes iniciales. ¿Qué significa en la práctica esta disposición? Primero, que los hechos, es decir, las acciones o omisiones acaecidos hasta el 16 de marzo de 2020 que constituyan infracción administrativa conforme al régimen anterior, se sancionarán conforme a dicho régimen y no estarán sujetos al decreto 403 de 2020. Se trata entonces de una aplicación ultraactiva de la ley 42 de 1993 hasta que culmine la actuación sancionatoria en curso o incluso respecto de las iniciadas después del 16 de marzo de 2020, pero que versen sobre hechos anteriores a la vigencia del decreto 403 de 2020. Segundo gran aspecto. En virtud del principio de retroactividad de la ley, el decreto 403 de 2020 solo es aplicable para hechos acaecidos a partir del 17 de marzo de 2020. En cualquier caso de conflicto entre el régimen anterior, Ley 42 de 1993, y la nueva ley, Decreto 403, prevalecerá la más favorable al presunto infractor por expreso mandato del artículo 29 de la Constitución Política. Espero, queridos amigos, que las anteriores reflexiones permitan un adecuado entendimiento de los principales aspectos del nuevo régimen sancionatorio administrativo fiscal, que, como lo he señalado, constituye un gran avance en materia del derecho administrativo sancionatorio. En una próxima presentación trataré de concentrarme en el análisis de los elementos que integran el principio de culpabilidad en materia administrativa sancionatoria fiscal que se estableció en el decreto 403 de 2020, aspecto que a mi juicio se constituirá en el núcleo esencial del nuevo régimen sancionatorio. Mil gracias.